la línea telefónica ya se encuentra la periodista Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, a la orden. Con el gusto de saludarte, Beatriz. Estuviste el fin de semana por tierras aguascalentenses en el homenaje a un personaje ínclito de Aguascalientes, el profesor Enrique Olivares Santana, y en tu apología, en tu narrativa que hacías sobre la figura importante, destacada del profesor Enrique Olivares Santana, hiciste un comparativo con un régimen actual, el de Andrés Manuel López Obrador, en el que puedo decir, en resumen, dices, está destruyendo las instituciones, y me gustaría, Beatriz, que nos pudieras dar pues un repaso de ese de esa gran descripción que hiciste de lo que está sucediendo en estos 100 días de gobierno comparados con un hombre que construyó instituciones y que construyó una república. Dices que el cambio de régimen no solo ha significado la sustitución de unos actores por los otros, la innovación de estilos y métodos de gobierno, sino el fin de la política. Dice, se acabó la política en este gobierno. Efectivamente, Rodolfo, mire, hice una comparación entre un hombre que fue Enrique Olivares Santana, de origen, como tú sabes, eminentemente campesino, que logró escalar hasta los más altos espacios de la política a través de una trayectoria que lo llevó lo mismo a ser maestro rural que ser líder sindical magisterial, diputado, secretario de Gobernación y embajador de México en Cuba y el Vaticano. Fue un hombre que conoció al país muy de cerca por tratarse de un hombre humilde, sencillo, que conoció la pobreza, conoció el hambre, fue solidario con los maestros y sobre todo con los niños de los campesinos. Fue alguien que hizo política toda su vida y concibió la política como una manera de construir, de unir y de conciliar a México. Y hacía yo la comparación con lo que está ocurriendo exactamente en este momento, que tenemos un gobierno que todos los días en las llamadas mañaneras, conferencias de prensa en la que el presidente de la República dicta cátedra, y donde, bueno, lo que predomina pues es una serie de críticas, de golpes y de un discurso agresivo que tiende a dividir y a confrontar a los mexicanos. Hasta este momento no hemos visto la construcción de instituciones, hemos visto el desmantelamiento de un orden constitucional, pero no ha habido en contraparte una propuesta que te diga, bueno, se trata de sustituir a lo mejor unas instituciones débiles por unas más fuertes. Por el contrario, simplemente hemos visto que desmantela, que corre y despide todos los días gente, que desaparece instancias, que vulnera órganos autónomos, pero no hemos visto, Rodolfo, que haya una estrategia de construcción de nación. Esa fue principalmente mi crítica. Así es, y también comentas, es un régimen totalitario de naturaleza fascista que apuesta a la destrucción del orden constitucional. Dices que el señor ya se construyó su propia constitución a través de las famosas 7 leyes. Dice, se inaugura la etapa centralista de la nación. Efectivamente, mira, durante las últimas semanas hemos visto una serie de decisiones que apuntan precisamente más hacia un régimen totalitario que de carácter democrático. Simplemente, mira, lo que ha ocurrido hoy mismo, esta mañana, donde el presidente de la República se ve obligado a firmar una carta donde se compromete a no reelegirse. Sin embargo, tú sabes que, bueno, ha habido el intento de eliminar de los documentos oficiales la frase sufragio efectivo, no reelección, que aun y cuando han desmentido, pero de cualquier manera, sí hay una propuesta de que se apruebe la revocación de mandato, que muchos han interpretado precisamente como ese primer intento o experimento del presidente para medir las aguas al ambiente político y de ahí intentar esa reelección o cuando menos esa prolongación en su mandato. Hemos visto cómo se está persiguiendo a la prensa, a los medios de comunicación, cómo se está criticando a través de las redes a todos aquellos que se oponen o hacen crítica de las decisiones del presidente de la República, como él mismo
se ha enfrentado a periodistas, a intelectuales, a escritores que no coinciden con él, en fin, una serie de decisiones que apuntan o dejan ver un régimen más de carácter absolutista, dictatorial que democrático. Sí, Beatriz Pajes, si tú bien lo apuntas, dice, México no está regresando a los tiempos de Porfirio Díaz. Dices, el país se acerca cada vez más al México de su Alteza Serenísima. Sí, sí, Rodolfo, porque si tú te acuerdas, Santana ordena al Congreso que se elabore, que se sustituya la Constitución que existía en ese momento por otra. Y esa nueva Constitución que está hecha de acuerdo a los dictados de Santana fue una Constitución eminentemente centralista, que concentraba el poder en un solo hombre, es decir, en su Alteza Serenísima, que eliminaba la autonomía y la soberanía de los estados de la República, como hoy está sucediendo a través de los superdelegados, y que tanto el Congreso como el Poder Judicial quedaron sometidos al mando del presidente de la República, igual como hoy se intenta hacer. Entonces, por eso mi señalamiento de que más que un porfiriato, bueno, pues nos estamos remitiendo a los peores momentos de un Santana, cuya postura centralista lo que provocó fue, te acordarás, todo ese proceso separatista, cuya ejemplo más trágico o caso más trágico fue la separación de Texas y posteriormente de California, e incluso hubo aquí varios estados, como fue el caso de Chiapas, como fue el caso de Yucatán, incluso Zacatecas y el mismo Aguascalientes, que se levantaron en armas y dijeron, bueno, aquí vamos a romper con este gobierno centralista que está negando la autonomía y la soberanía de las entidades. Así es, Beatriz Pajes, y que la historia todo indica que no ha sido leída y releída por algunos actores políticos. Sé que tienes un compromiso, Beatriz Pajes, pero quiero nada más robarte un minuto. También señalas que en el semanario Desde la Fe, que es editado por la Arquidiócesis de México, dices que por fin se atrevieron a alzar la voz y refieres que en este semanario publicaron: en estos 100 días, y luego acorto la frase, se ha hecho más evidente y preocupante una polarización política y social que divide a actores que deberían trabajar juntos. Esto es muy grave, Beatriz Pajes. Sí, fíjate que la Iglesia Católica precisamente tomó la decisión de hacer ese señalamiento que a mí me parece muy oportuno, porque yo creo que un presidente de la República, independientemente de su posición ideológica, tiene la obligación constitucional de unir, de construir y no de destruir, de dividir sobre todo a la nación, Rodolfo. Un presidente no puede estar todos los días golpeando, agrediendo, como lo hace el actual presidente de la República, simple y sencillamente porque esto se traduce en inestabilidad, en desconfianza y consecuentemente en falta de desarrollo económico y social. Sí, muy lamentable lo que están sucediendo en estos 101 días, 102, ya perdí la cuenta, pero más de 100 días en donde lo que hemos visto es golpeteo, confrontación, y en ningún momento se parece a ese gran hombre que fue don Enrique Olivares Santana, que, como bien lo dijiste este sábado en Aguascalientes, construyó instituciones y privilegió siempre el diálogo y atendió siempre a los más humildes y a los más desfavorecidos, dándoles herramientas para salir adelante, no dándole dádivas como se está haciendo el día de hoy. Efectivamente, porque yo creo que con dádivas y limosnas no se resuelve nada, no se resuelve la pobreza estructuralmente, y lo que hemos visto o no hemos visto hasta ese momento precisamente, Rodolfo, es una propuesta, una estrategia, políticas públicas para resolver estructuralmente la pobreza, que de ninguna manera va a tener solución a través de esta repartición de apoyos, que sin duda pueden ser importantes y necesarios, pero que no te resuelven lo sustantivo. Y por el contrario, sí,
tal parece que apuntan a construir una especie de ejército electoral precisamente para que la revocación de mandato, en caso de aprobarse, pues bueno, permita precisamente que el presidente se mantenga en el cargo y a lo mejor después se preserve en el poder. Sí, y estás encendiendo los foquitos amarillos, nosotros los reproducimos porque en realidad aquí hay algo más de fondo que de forma. Beatriz Pajés, te agradezco tu gentileza en tomarnos la llamada. Quiero decirte que me quedé con el documento que tú leíste ese sábado, te lo pedí, porque desde mi punto de vista es una obra magistral lo que tú escribiste y me atreví, como te lo dije, a publicarlo en La Verdad del Centro. Sí, muchísimas gracias, Rodolfo, te lo aprecio mucho y encantada de haber estado ahí en Aguascalientes compartiendo con ustedes. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. La periodista Beatriz Pajés, pues fue dura con sus señalamientos, pero dice la verdad. Dice, por designio de un maniqueísmo superior, hay mexicanos buenos y malos, honestos y corruptos, liberales y conservadores. Hoy el presidente en su conferencia mañanera volvió a decir lo mismo. Hay buenos y hay malos. Y los malos, todo indica para él que somos los que disentimos de su forma de pensar y de cómo está llevando a cabo este gobierno de la República.